Pues qué gusto saludarles una vez más en esta enseñanza sistemática. Hemos estado viendo y casi estamos ya enfilándonos a terminar esta enseñanza de honra y recompensa que pues yo creo que a algunos nos ha servido mucho. Realmente tenemos ahora un concepto superior de lo que significa la honra y nos damos cuenta de que algunas cosas en las que hemos fallado en alguna ocasión pues son precisamente por no dar la honra debida a quien lo merece. Dice ahí la palabra de Dios, da a todo lo que les corresponde, y en una parte dice, y al que honra, honra. Entonces, frecuentemente, como lo hemos estado viendo, la Biblia habla de la honra y también de la recompensa que conlleva el honrar a Dios, el honrar a los superiores, el honrar a los que están a nuestro nivel y honrar a los que dependen de nosotros, que están bajo nuestra responsabilidad. El día de hoy nos vamos a dar cuenta de que la mayor necesidad de honra no está precisamente en la iglesia o en el lugar de trabajo o en la calle, sino más bien está en nuestro hogar. En una enseñanza previa hablamos de la importancia de que los hijos honren a sus padres, pero lo contrario es cierto también, porque honrar es valorar. Y si valoramos a nuestros hijos, los honraremos y hablaremos con ellos de tal manera que ellos prosperen en la vida. Todos nosotros los padres hemos cometido errores con nuestros hijos, pero hay algunos padres que tratan a sus hijos de una manera tan terrible, tan degradante, que la mera verdad que da pena y da lástima, porque por ejemplo, un padre hablando con una dureza terrible a su hija tan tierna, o a otro criticando al hijo porque no jugó bien ahí al fútbol y diciéndole cosas terribles, o bien una madre actuando como si sus hijos fueran una vergüenza y humillándolos en público, y así sucesivamente. Entonces los padres no se dan cuenta, unos más que otros, ¿verdad? Pero hay padres que deshonran a sus hijos no solo con las palabras duras o negativas que pronuncian, sino también al no comunicarles elogios o aceptación en el momento adecuado. Los hijos requieren aliento, dirección y afirmación frecuentemente. Necesitan que les digan y también que les muestren que son queridos, que son valorados. Porque si no es así, muy probablemente busquen esas cosas, esas necesidades profundas de su ser en los lugares equivocados. Los hijos e hijas buscan aprobación, pero si los padres se enfocan más en las cosas, digamos en los rasgos inmaduros que tienen, pues estarán enviándoles a sus hijos un mensaje incorrecto. Y entonces los hijos estarán haciendo exactamente lo contrario de lo que los padres esperan de ellos, ¿verdad? Ahí no habrá el suficiente crecimiento y madurez en sus vidas. Puede resultar un gran daño cuando fíjate, unas cuantas palabras de afirmación podrían haber logrado el propósito, y cualquier herida se habría evitado. Pero la ironía de todo esto es que muchas veces los padres no ven el papel, o no vemos el papel que desempeñamos en el resultado. Hay algunos padres que frustrados se quejan con los demás, con sus amigos, sobre lo difíciles que son sus hijos. Sin embargo,
Con frecuencia los rasgos que precisamente ellos critican podrían haber sido fácilmente rectificados mediante la honra. Las palabras de un padre y una madre tienen un gran peso, tienen un gran valor en la vida de un hijo o una hija. Cuando se habla de derrota, de fracaso o de debilidad de los hijos, las consecuencias en la vida del hijo pueden variar, desde un obstáculo pequeño hasta llegar a asuntos graves, a veces terribles, y a veces que incluso tienen unas consecuencias que después hay mucho que lamentar. Con frecuencia los padres se desalientan cada vez más con la conducta de su hijo, porque parece que esta conducta se está deteriorando, y entonces se inicia un círculo vicioso. Si no se tiene cuidado, este trato reactivo distanciará a los padres de la recompensa que Dios otorga mediante nuestros hijos, y que está descrita ahí precisamente en el Salmo 127:3. Dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y vemos en este pasaje una referencia directa a la recompensa prometida por Dios mediante nuestros hijos. Ahora, ¿por qué no se gozan más padres en esta promesa de la relación padre e hijo? Porque muchas veces sucede exactamente lo contrario. Con frecuencia, repito, los padres se quejan de sus hijos. Por ejemplo, dicen: si pudiera encerrar a mi hijo adolescente hasta que cumpliera los 20 años. O bien, ¿por qué no podemos simplemente saltarnos los años de la adolescencia? ¿Por qué no se brincan de niños a adultos? Y empezamos a condenar. Claro que muchas veces no es con intención, pero los resultados a final de cuentas son los mismos. Tal parece que hay una especie de patrón. Los padres que centran sus energías en criticar la conducta negativa de sus hijos solamente van a ver eso, van a ver empeorar a sus hijos. Por otra parte, cuando los padres declaran las promesas de Dios sobre sus hijos, esos chicos finalmente se convertirán en aquello que se ha declarado sobre de ellos. Fíjense cómo le dice el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que ven son temporales, son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Eso está en el capítulo 4, versículo 18. Las promesas de Dios se encuentran en una esfera, en un nivel que debe ser precisamente nuestro enfoque. Debemos de estar regularmente declarando las promesas de Dios sobre nuestros hijos. Esto debe ser para los padres jóvenes incluso un consejo para ellos antes de que sus niños empiecen a hablar. Hay promesas como las de Isaías 54:13 que dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. También el Salmo 127:4 dice, como ya lo citábamos antes, que son como flechas nuestras, nacidos para señales, para maravillas. En Isaías 8:18 hay otras preciosas y maravillosas promesas que ahí se encuentran en la palabra de Dios. Fíjense que, por cierto, que debemos de escoger también con cuidado sus nombres. Hay que investigar primero los significados de los nombres y luego orar para que Dios nos dé dirección antes de ponérselos. La recomendación es que cada vez que nosotros les llamemos por su nombre, pues estemos declarando una promesa de Dios sobre sus vidas. Como padres tenemos el privilegio y la autoridad dados por Dios de liberar bendición en la vida de cada uno de nuestros hijos. Así que cada hijo estará llegando a desarrollar la característica de su nombre, no solamente porque lo digamos, sino porque creemos fervientemente lo que hemos hablado. ¿Se comportarán siempre nuestros hijos conforme a su nombre, por más bíblico, poderoso y lleno de promesas que éste sea? No precisamente, pero es entonces cuando necesitamos atacar la conducta de nuestros hijos en lugar de atacar su carácter, en lugar de atacar su corazón, porque entonces nuestros esfuerzos se volverán dañinos. También en el otro extremo hay una tragedia cuando no aplicamos la disciplina necesaria con nuestros hijos. Un ejemplo muy claro que brinca mucho ahí en la Biblia es la del rey David. Él tuvo muchos hijos de diferentes esposas, pero vamos a hablar nada más de dos de ellos. El primogénito se llamaba Amnón y el tercero de sus hijos se llamaba Absalón. Y Amnón le hizo algo muy malo a una hermana de Absalón, que era media hermana de él. Ella se llamaba Tamar. Trazó un plan, ¿verdad? Entonces
se fingió enfermo, pidió a su padre que le enviara a Tamar para que le preparara la comida y se la sirviera. Cuando ella vino a su casa, pues él despidió a los sirvientes, se quedaron solos, la violó y después la aborreció tanto que no quiso ni verla y la echó de su casa. Él había hecho una cosa gravísima, había deshonrado a una princesa real, virgen, y destruyó su vida con vergüenza para siempre, porque en aquellos tiempos, pues obviamente y sobre todo en la posición que ocupaba esta chica, pues todo Jerusalén y todo Israel se dio cuenta. Su hermano Absalón, el hermano de Tamar, se quedó ultrajado, realmente se quedó muy ofendido por la maldad de Amnón y llegó a odiar a su medio hermano por haber deshonrado a su hermana. Y esperó en silencio durante mucho tiempo porque él pensaba, pues, seguramente que mi padre, el rey David, va a ejecutar disciplina y va a hacer justicia con Amnón. Pero ¿saben qué? Pasó el tiempo y el rey no hizo nada. Absalón se quedó devastado, así que se llevó a su casa a su hermana Tamar y la consoló. En Absalón se empezó a crear un rencor muy grande, uno por su hermano, su medio hermano Amnón, por lo que le había hecho a su hermana, y dos, contra su padre, porque su padre nunca dijo ni hizo nada para castigar o para reprender o para hacer justicia con Tamar en contra de Amnón. Entonces, pues pasó el tiempo y un día este odio se hizo tan grande que Absalón trazó un plan. Él hizo un banquete para todos los hijos de David y cuando Amnón menos lo esperaba, Absalón lo mató y huyó. Su venganza contra Amnón, pues bueno, quedó satisfecha. Sin embargo, ahí se quedó la ofensa que albergaba hacia su padre por no haber emprendido acción alguna. Y luego, para colmo de los males, él seguía pensando, bueno, pues ahora, ¿por qué mi padre no ha enviado a buscarme después de lo que hice? Y esa ofensa, miren, se fue acumulando y finalmente se convirtió en odio en contra de su padre. Absalón pasó 3 años en el exilio. ¿Sabes cuándo lo mandó traer David, su padre? Nunca, ¿verdad? Ya David se había recuperado de la muerte de su hijo Amnón y Joab, que era su general, el general de su ejército, convenció al rey, haz regresar a Absalón a Jerusalén. ¿Qué caso tiene que esté en el exilio? El rey David, ¿sabes cuándo fue David a reprenderlo, a llamarle la atención, a señalarle todo lo malo que había pasado? Jamás. Así que entonces pasó más tiempo, simplemente el odio de Absalón creció, comenzó a atraer a él también con los que estaban descontentos de su padre, empezó a ganarse todo Israel y finalmente... finalmente, ¿qué hizo? Pues Absalón se levantó en armas, el conflicto se hizo tan intenso que el rey David tuvo que salir de Jerusalén, tuvo que huir para salvar su vida y pareció durante un tiempo que Absalón mismo se iba a quedar como el nuevo rey, pero las cosas cambiaron cuando fue muerto mientras perseguía a David. Aunque David había ordenado que nadie tocara a su hijo, sin embargo, pues lo mataron ahí en la batalla. Absalón fue consumido por su propio odio y amargura, un joven con muchísimo potencial, un heredero al trono que murió en la flor de la vida. Podría haberse evitado si su padre hubiera aplicado corrección desde el principio a Amnón y después con él, es bastante posible. Tamar, lo más probable es que no terminara amargada y habría sido diferente su vida si su padre hubiera reprendido, hubiera castigado a Amnón. Estas tragedias podrían haberse evitado si David hubiera honrado a sus hijos al aplicar una disciplina conforme al corazón de Dios. David deshonró a todos sus hijos al negarse a corregir a cada uno de ellos. Y la palabra de Dios dice que los padres que no disciplinan a sus hijos en realidad los odian. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, dice ahí Proverbios 13:24, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Los muchachos que frecuentemente se meten en problemas, los hijos que andan en problemas difíciles, es probablemente porque no han recibido una formación adecuada de parte de sus padres. Eso lo dice Proverbios 29:15, dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hay padres que creen ser más sabios que Dios, no escuchan el consejo de la palabra y deshonran tanto a Dios como a sus hijos. Y en el otro extremo,
cuando los hijos, cuando los padres son demasiado duros y deshonran a sus hijos, estos terminan teniendo resentimiento contra sus padres. Con frecuencia, hijos que están ahí heridos en su alma, y eso les causa disfunciones de personalidad. Muchos batallan con problemas de temor. Cuando los hijos se portan mal, la disciplina es más exitosa cuando se aplica con rapidez y precisión. Después se termina, porque no es sano guardar resentimientos. Cuando los hijos son perdonados, pues bueno, ya lo pasado, pasado, como si nada hubiera sucedido. Porque es exactamente como sucede en nuestra relación con Dios. Él no recuerda más nuestros pecados. Así que la disciplina es seguridad de que nuestros hijos aprenderán de sus errores, ¿verdad? Y que después de eso no va a haber ninguna culpabilidad. Si los hijos son valorados, prosperarán. Y al prosperar, Dios tiene recompensas para darles a quienes los han honrado. Esas recompensas nos hacen más productivos a la hora de tocar vidas eternas. Es su palabra de Dios, es su plan, es una ley espiritual declarada por los labios de Jesús mismo. Cuando los padres disciplinan bien, aman bien, y así honran a sus hijos bien en obediencia a Dios. Y entonces se nos promete a los padres una recompensa de parte de Dios. Así que bien importante entonces la honra para los hijos. Necesitamos ejercerla, padres, y confiar en los resultados que Dios nos promete. Nos veremos en la próxima. Que estén muy bien, que Dios los bendiga muchísimo a todos y cada uno de ustedes ahí en las ramas, en los grupos, en las casas. Nos veremos en la próxima.